que no sé qué. Entonces les estoy repitiendo para que quede aquí grabado que este producto de la plantilla de EVA se compone de dos partes. Uno es la entrega del archivo, tal como lo hemos venido diligenciando, con los datos cada uno de su empresa, la que hayan elegido. Y otro es la sustentación individual que van a hacer. Y la sustentación pues se va a realizar en la fecha en que está también programada. Y la entrega del producto pues también para la fecha que se tiene prevista la entrega del producto. Que en ese entonces iba a haber una nota por CIPA, ¿no? Por cada grupo que entregue, donde se les califica pues el diligenciamiento de la plantilla y el análisis que realicen. Van a incluir una hoja, una pestaña adicional con un análisis de esos resultados, de esas aplicaciones que hacen. Esa es una nota. Y la otra es la sustentación individual. Les decía también que no olviden que al final del curso, en la última semana, está previsto un examen individual, escrito, un examen que van a presentar de lo que hemos repasado, de lo que hemos visto, de todos los temas que se han incluido, que se han registrado, que tenemos en la plataforma de cada uno de esos temas. Entonces los temas que hemos repasado pues son las políticas económicas, fiscal, monetaria, cambiaria y de comercio exterior, lo del concurso de la bolsa de valores, lo del valor económico agregado que estamos viendo, lo del EVA, y nos hace falta una actividad después de esta presentación del EVA y después de la sustentación de ese EVA individual, nos queda una actividad relacionada con el mercado público de valores. Entonces, sobre esos temas hay un cuestionario, hay un examen que presentan también escrito de manera individual. ¿Ok? Bueno, entonces con esas aclaraciones vamos entonces a proseguir con nuestro trabajo, con diligenciar la plantilla. Aquí está la plantilla. Muy bien, entonces permítame, vamos ya a parar aquí el video. Y aquí los tengo a ustedes para cualquier intervención, ya saben. Levantan la mano, por favor, para cualquier duda, pregunta, inquietud, lo que necesiten. Bueno, entonces estábamos aquí, ya diligenciamos toda la plantilla, ya lo tienen. Incluso, si mal no recuerdo, ya hicimos un análisis de lo que fue la palanca de crecimiento. Esto ya también quedó analizado, ¿no es cierto? Entonces vamos a terminar del análisis del resto de elementos o de variables que hacen parte de esta plantilla. Bueno, entonces ahora aquí. El resto de elementos, de actividades que hacen parte, tiene que ver entonces con estas tasas, la CAPM y la WACC. ¿Qué son estas tasas? Pues, y de dónde surgen y cómo se obtienen. Lo importante es entender a qué se refieren cada uno. Entonces, la tasa CAPM es una traducción en inglés de Model Price Access Capital. Eso es un modelo, precio, activos de capital. Pero en cristianito, así como para nosotros, esto se refiere al costo de los recursos propios. Van a ir copiando para cuando les toque sustentar, sepan dar razón. Costo de los recursos propios. Es la CAPM. ¿Qué son los recursos propios? Pues los recursos del socio, del inversionista, los recursos del accionista de la empresa. Esa es la tasa CAPM. ¿Cuánto le cuesta a la persona que es dueña, que es socia, que es accionista de cada empresa de ustedes? ¿Cuánto le cuesta la plata ahí? ¿Qué costo tienen los recursos en esa empresa? Costo de la plata. Y ese costo de la plata propia, de los recursos propios,
surge de todas estas tasas. Surge de una tasa RF, que su traducción es libre de riesgo, risk free, free, R, risk, riesgo, y free, libre, libre de riesgo. De una tasa RM, risk market, riesgo de mercado. Que allá las utilizamos en dos conceptos. La RF la utilizamos con base en los bonos de los Estados Unidos emitidos por la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Por eso se llama libre de riesgo. No es que sea absolutamente cero riesgo. Todas las operaciones financieras tienen riesgo. Simplemente que esta es la de más bajo riesgo, porque está respaldado por la Reserva Federal, que es el Banco Central. Como decir en Colombia, el Banco de la República. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo mínimo que aspira uno a que le rinda la plata, usted tiene unos recursos y dicen que los invierto. Lo mínimo que uno aspira a que le rindan es en unos títulos, como son estos, los bonos, en unos títulos emitidos o respaldados por una entidad que sea la de menor riesgo. Y esa entidad de menor riesgo en cualquier país del mundo es el Banco Central de cada país. Que vuelvo y repito, para el caso de la RF, hemos tomado como referente a los bonos de los Estados Unidos de América, respaldados por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo mínimo que yo aspiro a que me rinda. Entonces, un título, como son títulos en dólares, aspiro a que me rindan lo que apareció allá, lo que hicimos como RF, promedio de los últimos 50 años. Entonces, este es un rendimiento que es lo mínimo. Y si yo voy a invertir en algo, espero que me rinda por lo menos esto. Si no, sabiendo que ese es el de menor riesgo, porque para que no me paguen ese título, o para que me vaya mal en esa inversión, o para que no nos reconozcan ese rendimiento, se tendría que acabar, liquidar la Reserva Federal. En nuestro país se tendría que liquidar el Banco de la República. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues eso no va a ocurrir así de fácil. ¿Puede ocurrir? Claro que sí. ¿Le ha ocurrido a los países? Sí. A Argentina le ocurrió, a México, a Brasil. A muchos países les ha ocurrido que se quiebra, se desbarata el aparato financiero. Entran en el famoso default, que es no poder atender las deudas con las entidades internacionales. Edwin Alarcón, señor. Edwin, señor. Hola, profe, ¿cómo está? Profe, Muy una bien. pregunta. ¿Eso es como la guía mundial o sea, ese porcentaje es como de la base o una guía a nivel mundial para las inversiones? No, no es tanto a nivel internacional. Lo que pasa es que nosotros tenemos que usar ese de Estados Unidos, podríamos usar el de Colombia, y ya les explico ahorita cuando lleguemos al RM por qué tenemos que usar el de Estados Unidos. Los Ok, países, en los países en donde el mercado accionario, o sea, el mercado de capitales, es muy escaso, es muy inestable, es muy pequeño, como en el caso de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, estos países, con excepción de pronto de Chile, con excepción de Argentina, de México, que tienen su propio mercado público bien constituido. Los demás países que tenemos un mercado accionario muy limitado, tenemos que acudir a indicadores
de otros países más fuertes, en este caso como el de Estados Unidos. Pero en los países donde exista un mercado accionario, una bolsa de valores y un mercado de capitales bien fuerte, pues ahí se utiliza los títulos de los bancos centrales de cada país. En nuestro caso, en Colombia, el título que emite el Banco de la República se denomina TES. Es el que reemplazaría a los bonos estos que estamos utilizando aquí en la plantilla. Ese es el reemplazo que tenemos. Entonces nosotros no podemos usar, podríamos usar el TES, podríamos usarlo, pero resulta que la RM de nosotros tiene problemas, ya les explico. Bueno, entonces esa es la RF. Lo mínimo que uno aspira a que le rinda la plata invertida en un título valor que sea de menor riesgo posible, como es el caso del Banco Central, emitidos o respaldados por el Banco Central. Ok. Luego surgió la RM, que es el riesgo de mercado, risk market. El riesgo de mercado lo tomamos aquí como referencia en el caso de los Estados Unidos a un índice que se denominó Standard & Poor's, SIP, Standard & Poor's 500, que es el referente de las 500 acciones más importantes que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. En nuestro país, como ustedes ya hicieron un concurso de Bolsa de Valores, se dieron cuenta perfecta de que son muy poquitas las acciones que hay aquí. En una sola página les aparecían las acciones de un día. Entonces, para nosotros es un mercado muy inmaduro, muy pequeño, muy incipiente, muy poco desarrollado. Entonces, cuando uno saca el RM de Colombia a través del mercado accionario, que se mide por un índice que se llama el Colcap, Colombiana de Capitalización, que incluso también ese índice se vende en bolsa de valores y ustedes invirtieron en ese Colcap, índice Colcap, pues ese índice en ocasiones es negativo. No el índice, la rentabilidad, porque lo que se determina es una rentabilidad. Así como calculamos estas tasas, no fue con rentabilidad, fueron con unos numeritos, con unos valores. Esos valores se utilizaron y de ahí fue donde sacamos la raíz 50, dividiéndola del último año sobre la del año de base y sacándole la raíz 50 menos 1. Y ahí salió esto. Lo mismo el Colcap. El Colcap también es un número, es un índice. Entonces, al hacer esa relación, primero nosotros en nuestro país no tenemos 50 años de bolsa de valores, como está el Standard & Poor's que tomamos. Porque la bolsa de valores en Colombia creo que data del 72 más o menos, 82, 92, 2012, 2022, unos 40 años más o menos tiene de presencia en el mercado. Y es muy pequeño, entonces cuando se determina ese índice, y lo vamos a sacar así sea de 40 años, nos va a dar o muy bajito o a veces en condiciones negativas. Es decir, que el índice no ha venido subiendo, se ha estabilizado, ha venido bajando, el numerito ese, que es el que mide el comportamiento de las acciones, no ha tenido un impacto muy fuerte. Y entonces cuando esta RM la calculamos para Colombia con base en ese índice, nos va a dar menor que la RF. Y eso no puede ser correcto. En nuestro país es así, pero si lo vamos a aplicar aquí, estaríamos haciendo una mala aplicación. ¿Por qué? Porque si esta es la rentabilidad de un mercado, risk market, un mercado accionario, el mercado accionario es el de mayor riesgo, es el de mayor volatilidad. Ustedes lo evidenciaron cuando invirtieron sus acciones, que perdían y les daban negativo y que de pronto volvía y se bajaba la acción y que decían, no, esto no va a subir nunca, o si subiera muy poquito. Entonces no tenía un repunte muy importante, o sea, la rentabilidad era muy pequeña o negativa. Entonces, si usamos aquí una RM muy pequeña, estamos en contravía de un principio financiero, que es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, siendo mayor riesgo este mercado accionario.
Y como lo ven aquí, y como lo van ustedes a establecer en los 2 años, siempre la RM tiene que ser más alta que la RF. Porque la RF, como su nombre le dice, es la de menor riesgo por el respaldo que tiene de la Reserva Federal o del Banco Central. Y la RM, que es la de mayor riesgo por ser un mercado accionario, que es un mercado de títulos, operaciones de títulos variables, ¿cómo se llama? De tasas variables, pues, porque hay operaciones en tasas fijas y en tasas variables. O mercado variable, de renta, ya me acordé, renta fija y renta variable. El de renta fija son los bonos, son los CDTs, son los TES, son las aceptaciones bancarias, esos son los que llevan una tasa de interés, ese es el mercado de renta fija. Y el mercado de renta variable es el mercado accionario, porque ese no lleva una tasa de interés. Ustedes negociaban no una tasa, ustedes negociaban era un precio. ¿Cuánto está hoy el precio de Ecopetrol? ¿Cuánto está hoy el precio de Cementos Argos? ¿Cuánto está el precio de Celsia? Etcétera. El precio. Y con esos precios se determinan unas rentabilidades. Entonces, esa evolución en nuestro país, vuelvo y repito, es muy escasa, es muy pequeña, es mínima, es incipiente y nos va a dar aquí unas rentabilidades muy bajitas. Y entonces estaríamos en contravía del principio de que esta RM debe ser es más alta que la RF por su mismo riesgo. Por eso nos tocó acudir aquí al mercado americano para poderlo aplicar como equivalente a un mercado nuestro. Entonces, como estas tasas son en moneda extranjera, en dólares, se ajustaron, se volvieron a lo colombiano. ¿Y cómo las volvimos a lo colombiano? Con las tasas de inflación. Para eso necesitamos la inflación de Colombia y la inflación de Estados Unidos. Y de ahí sacamos esta que es la tasa de devaluación técnica. ¿Y qué es esta tasa de devaluación técnica? Es simplemente la diferencia que hay entre las dos tasas. Este numerito, 7,99%, quiere decir que la inflación de Colombia es 7,99% superior a la inflación de los Estados Unidos. Acuérdense que también las calculamos de los últimos 50 años. Entonces, este es un promedio, estas tasas son promedio de inflación anual en los últimos 50 años. En Colombia tenemos 2 dígitos, 13, bueno, hubo uno que yo no lo calculé correcto, ustedes lo van a sacar allá como ya se los expliqué. O tal vez ninguno, no recuerdo. Entonces, según lo que les dé, como les expliqué, que lo deben aplicar, no me van a copiar estos mismos datos porque aquí yo no les hice todo completo, para eso les dejé que ustedes lo aplicaran con base en la explicación que yo les di, cómo calcular cada uno de ellos. ¿Cierto? Entonces, si me salen con estos mismos, no creo que sea correcto. Yo no recuerdo cuáles quedaron bien o cuáles no, pues ya revisaré. Entonces, esta inflación por año, inflación anual, en los últimos 50 años de Colombia, y lo mismo, Estados Unidos, inflación anual, promedio anual de los últimos 50 años, es mucho más bajita en Estados Unidos que en Colombia. Aquí nosotros somos de 2 dígitos promedio y ellos son de 1 dígito, 3, 2 dígitos en 12, 10, 15, 20, 2 dígitos. Ellos uno solo. Ni siquiera 9, 3. Entonces la inflación de nosotros es superior casi que en un 8%, según lo que dio aquí, o lo que les di allá, pues es más alta. Se hace con uno más, bueno, esa es la forma de hacerlo, no, aquí no nos vamos a complicar, simplemente entender qué es esto. Y esa tasa que se denomina de evaluación técnica es la que se le aplica aquí a este RF. Entonces, si su RF de Estados Unidos fue 5,46, ya calculando diferencias de inflación de los dos países para volverlo colombiano, entonces agréguele a ese 5,46 esta tasa de evaluación y la convierte en una RF ajustada. Lo mismo la RM. Pero agregarle no es sumarle ahí 10 más 8, 18, no. Las operaciones con tasas de interés
siempre se hacen de manera complementaria, es decir, si voy a sumar, multiplico, si voy a restar, divido. Y siempre es 1 más, 1 más, 1 más y al final menos 1. Bueno, ahí tiene fórmulas, eso yo no necesito que me las digan de memoria, sino entender qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que quiere decir este resultado. Entonces aquí, esta tasa de RF ya se convirtió a nuestro país con esta devaluación, que es la diferencia de las dos inflaciones. Y ya teniendo la RF ajustada, quiere decir a lo colombiano, y la RM igualmente, generamos una prima del mercado financiero ajustada, que es la diferencia entre las dos. ¿Cuánto por encima está la tasa de rendimiento promedio del mercado accionario RM con respecto al mercado de los títulos emitidos por un banco central, que es libre de riesgo o más bajo riesgo? Es decir, lo de más alto riesgo, mayor rentabilidad, y lo de más bajo riesgo, menor rentabilidad. Y la diferencia, RM menos RF, es lo que se denomina la prima del mercado. ¿Cuánto por encima rentan estos papeles superior a lo que rentan los de bajo riesgo? Entonces, esta prima es un valor adicional que paga el mercado por generar mayor riesgo. Entonces, aquí era donde surgía el problema, que si lo hacíamos a lo colombiano, esta RM nos daba aquí más bajita que la RF. Y cuando hagamos aquí la resta, RM menos RF, esta prima daría negativa. Y eso no puede ser cierto. Ese es el problema. Entonces, por eso tuvimos que usar estas tasas. Erika. Profe, qué pena, ¿me puede volver a explicar lo de la prima? ¿Qué significa? Que no entendí. Es el mayor valor que paga el mercado accionario sobre los rendimientos de los papeles de bajo riesgo. Mayor valor que paga el mercado accionario sobre los papeles de bajo riesgo. Es decir, como es la diferencia entre lo que rinde el mercado accionario y lo que rinde lo de bajo riesgo, pues es un mayor valor que se paga aquí, el mercado accionario RM, con respecto al mercado de bajo riesgo. Eso es lo que quiere decir. Bueno, los betas. El beta ya lo tomaron también ustedes allá. Obtuvieron el beta de cada una de sus actividades, de acuerdo con la empresa, el sector que estaban revisando, haciéndolo semejante al de la compañía que están usando. Y a partir de ese beta, no apalancado en lever, se convierte en un beta apalancado. Igualmente, como este lo tomamos como referencia de mercados emergentes, allá cuando entramos a la página del señor Damodaran, ingresamos por la fila de betas y la columna de mercados emergentes. Establecimos un beta de un sector, de unas empresas que hay ahí, pero no son de las empresas que ustedes están analizando. Este no es el beta de Tesicol que yo estoy analizando. Es de unas empresas similares a Tesicol, pero no es Tesicol. En el caso de ustedes lo mismo. Es de unas empresas similares a las que ustedes han elegido, pero no es la empresa que han elegido. Entonces también hay que ajustarlo. Así como lo que utilizamos de tasas de Estados Unidos hay que ajustarlas a Colombia, el beta, que no es una tasa, es un índice, el beta no apalancado, también hay que ajustarlo a la empresa. ¿Y cómo se ajusta? Pues si es no apalancado y hay que convertirlo en el apalancado, hay que buscar, voy a colocar aquí un valor. Permítame aquí, coloco un valor para que... Hay que ajustarlo de acuerdo a las condiciones que tengamos de nuestra empresa. Y en nuestra empresa que estamos analizando vamos a tener una relación deuda-capital, que es cuánto tiene de deuda financiera, corto y largo plazo, y cuánto tiene de patrimonio la empresa. Es decir, cómo se ha financiado, ese es el apalancamiento. Cómo se ha financiado una empresa. En el caso de Tesicol, aquí me inventé. Tesicol se ha financiado 58.000 millones con deuda financiera y 32.000 millones con patrimonio. Entonces, la relación que hay entre D, deuda, sobre K, patrimonio, que es capital, es de 1,76.
Este 1,76, ¿qué quiere decir? Siempre que ustedes vean un indicador, así como esto, dividiendo, siempre lo leemos de abajo hacia arriba. Como esto no es en porcentaje, esto es en número de veces, no, aquí no dice porcentaje. Cuando es el número de veces decimos por cada peso. Pues aquí vamos a decir por cada peso. ¿De quién? Aquí está la fórmula, del denominador. ¿Cuál es el denominador? El capital. ¿Qué es lo que llaman en la aplicación del EVA capital? Es el patrimonio de la empresa. Entonces, por cada peso del patrimonio de Tesicol en el 2019, cada peso que los socios, porque esto el patrimonio es de los socios, que los socios tienen de patrimonio en Tesicol en el año 2019, tienen deudas, las de arriba, ahora nos vamos para el numerador, tienen deudas de $1.76. Es decir, hay más deuda que patrimonio. Aquí se los escribí, 58.000 millones mayor que 32.000. Cuando sea mayor la deuda que el patrimonio, va a dar una relación mayor de 1. Si esto fuera menor de 32.000, fuera 28.000, daría menos de 1. Lo mismo, por cada peso de patrimonio que tienen los socios en Tesicol en el año 2019, aquí diría uno, tienen deudas, numerador, de 85 centavos, menos de 1 peso. Y en el otro año lo mismo, por cada peso que tienen los socios de patrimonio en Tesicol en el 2018, aquí tendrían deudas de 1 peso con 96 centavos. Aquí fue mayor porque aquí la deuda 56.000 me la inventé contra 28.000, es más alta la deuda que el patrimonio. Entonces, con esta relación de deuda capital es que se hace este apalancamiento. Según cómo esté apalancada la empresa, se convierte el beta que tomaron allá de Gamo de Arán, de un sector y de un mercado emergente, lo convertimos al beta de nuestra empresa. ¿Y qué significa ese beta? Ese beta es una medida de sensibilidad, de riesgo. Ese beta surge a partir de unos conceptos estadísticos, ustedes ya saben estadística bastante, que se denominan varianzas y covarianzas. Entonces de ahí surgió este beta que nos dio allá Gamo de Arán, de un sector, de una actividad. Y si recuerdan allá cuando vimos esos betas, yo les mostraba que donde estaba la actividad, en la primera columna, en la siguiente columna decía el número de empresas. ¿Cuántas empresas fueron analizadas? Porque hay sectores que tienen más empresas unos que otros. Pero bueno, esas son las que se tomó allá para establecer ese resultado, para establecer ese indicador. Entonces, de acuerdo con esos resultados de esas empresas, eso lo que quiere decir es, por ejemplo, si fuese aquí 1.22, aquí lo inventé, puede ser mayor de 1 o menor de 1. Nunca negativo. Jamás, allá no hay ninguno negativo, ya se los mostré. Ni tampoco altos, ¿no? No van a haber betas de 5 veces, de 8 veces, no. Máximo, pues allá lo vimos, máximo como que 1.6 o 1.7. Y mínimo, el más bajito por allá como 0.20 y algo, 0.15, 0.20 y pico. Entonces, oscilan ahí entre un rango entre 0.20 y algo y 1.7, supongamos, 1.70 y algo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que significa es cómo se está comportando el mercado accionario de ese sector, de esa actividad, la que ustedes han elegido, de la empresa, con respecto al comportamiento del mercado accionario en general, en total. Entonces, es una medida que analiza la variabilidad, la variación, pues son varianzas, es lo que varía, lo que cambia, la variabilidad del comportamiento de la acción de un sector con respecto al comportamiento de las acciones del mercado.
en general del mercado. En nuestro país sería, por ejemplo, comparar el comportamiento de la acción de Ecopetrol con respecto al Colcap. El Colcap en nuestro país es el del mercado accionario. En Estados Unidos sería contra el Standard & Poor's, el que vimos ahorita como RM. Ese es el mercado accionario de los Estados Unidos. En nuestro país es el Colcap, que es el que mide cómo se están comportando. En nuestro país pues son muy poquitas, son las 25 acciones de mayor bursatilidad. Eso es lo que mide ese índice, ese beta. Y aquí lo que hicimos fue ya apalancarlo a nuestra empresa. Entonces, con estos daticos de prima del mercado, de RF, de RM, de este beta apalancado, se obtiene la tasa CAPM. Ah, y falta aquí la tasa de impuesto de renta y la prima de riesgo del país. Y esta tasa, como ya les dije en un comienzo, quiere decir el costo de los recursos propios. Costo de los recursos del inversionista, del socio, del dueño de la compañía o del que invirtió ahí en esa empresa que están analizando. Aquí en este caso sería el costo de los recursos de los dueños de Tesicol, de los inversionistas, de los accionistas de Tesicol, que ya como les dije el 90% es la Corporación Financiera Colombiana. Entonces, este costo que salió de ahí es otra formulita, RF, eso no importa, RF más este beta apalancado por esta prima del mercado financiero más esta prima riesgo país. Ahí está la fórmula, pero yo no les voy a preguntar fórmulas ahí con, perdón. Ahí está, RF más RM por la prima, perdón, RF más el beta apalancado por la prima de riesgo, por la prima del mercado financiero, más el riesgo país. Entonces, esto es una medida también de rentabilidad o de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero invertir en una empresa, en el caso de Tesicol, ya les dije, lo primero es cuánto me rinde la plata en un mercado, en un bono que está respaldado por el Banco de la República. Lo primero, más qué riesgo tengo de la empresa donde voy a invertir. En este caso, este es el riesgo de la empresa de Tesicol y más el riesgo país, que es cuánto vale o cuánto cuesta invertir aquí en Colombia. Este es el prima riesgo país. La prima riesgo país quiere decir que es esto, cada país, como yo les mostré también, allá yo les mostré cómo estaba calificado cada país con unas letricas. Unos tenían AA, AAA, W, WC. Si la letra es más lejana del abecedario, más hacia la Z, más riesgo. Y más riesgo, pues, más costo de invertir en ese país. Entonces, según las letras, según la calificación, esa calificación la dan unas firmas evaluadoras a nivel internacional. Nosotros creo que estamos BAA, creo que les mostré, BAA2 o BAA más, una cosa así. Y eso nos dio una prima riesgo. Bueno, no estamos ni tan bajitos, pero tampoco tan altos en calificación de riesgo. Los que son AAA, como Estados Unidos, Canadá, Australia, casi toda Europa, Japón, países desarrollados, ellos tienen prima cero, según la calificación que les den. Bueno, y de ahí surgió esta tasa. Entonces, este es el costo de los recursos propios. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta la plata invertida en esa empresa? ¿Qué costo tiene? El CAP. Y luego sacamos la famosa tasa WACC, que también es otras siglas en inglés, que quieren decir costo, average, promedio, Rader, ponderado de capital. Costo, promedio, ponderado de capital. ¿Y eso en cristiano qué es? Esto en cristiano es simplemente un ponderado, como su nombre lo dice, un promedio ponderado. Entonces, entre invertir unos recursos a un costo propio y unos recursos a un costo de la deuda. Ese es el promedio que saca entre estos dos. Porque usted cuando tiene una empresa
aquí ya lo vimos, se apalanca, se financia o con deuda financiera o con el patrimonio. Entonces, aquí lo que le va a medir es cuánto le vale esta plata al patrimonio. Ya supimos cuánto vale su plata. Es este el costo de su plata, patrimonio. Ahora, ¿cuánto cuesta la deuda? Pues la deuda la sacamos allá de las tasas de interés. ¿Y qué creen ustedes que es más costoso? ¿La plata propia o la plata prestada? ¿Y por qué? Estoy preguntando para que me levanten la manita. Edwin. La plata propia, profe, ¿Por qué? por el tema del pago de los dividendos, por los costos que tiene tener socios, en mi concepto. Sí, pero bueno. Ok. Hay una parte bien y otra no bien. ¿Alguien más? Sergio, Adrián. Profe, yo creo que la plata propia es más costosa porque es que la prestada pues viene apalancada por un banco. En el momento en que ocurra algún tipo de crisis hay como una especie de soporte. En cambio, si es solamente mi patrimonio, pues el único que pierde o el que pierde todo soy yo. Bueno, ok. ¿Alguien más? Hoy las niñas no opinan. Y opinaron los niños. Erika. Profe, pues sí, estoy de acuerdo que es más costosa la plata propia, porque si nos apalancamos con dineros, con otros recursos, pues igual nosotros no estamos invirtiendo nada y el negocio va a producir para pagar eso, o sea, trabajamos con la plata de los demás. Ok. Listo. Bueno, ya hay suficiente ilustración. Correcto. Obviamente, lo más costoso es la plata propia. Porque yo le pregunto a usted, ¿usted ha cuantificado cuánto vale su plata? Yo le pregunto cuánto vale su dinero. Profe, no tengo ni un peso. Bueno, así lo tuviera o no lo tuviera. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto aspira que le rinda, mejor dicho? ¿Qué aspira que usted tenga un peso y lo invierta? ¿Cuánto aspira que le rinda? Esa es la pregunta. Más que decir cuánto le cuesta. Y si uno le pone topes, pues está siendo limitado. No, pues yo aspiro a que me rinda el 10%. ¿Y por qué? ¿No tiene más aspiración sino un 10%? No. Bueno, entonces el 15%. ¿Y por qué el 15%? Bueno, entonces el 20%. ¿Y por qué? No. Un infinito. Plata cuesta. A mí me ha tocado esforzarme haciéndola, estudiar, trabajar, trasnochar, dedicarme. Eso me cuesta. ¿Cuánto? Pues, toda mi vida en ese trajín, pues ¿cuánto me vale? Eso es lo que tenemos que primero evaluar o valorar. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros la plata o cuánto queremos que nos rinda? Y segundo, que la plata prestada, lo que han dicho es cierto. Cuando a mí me prestan los recursos de una entidad financiera, el que está asumiendo el riesgo es la entidad financiera, no soy yo. Voy a que me presten plata, por eso ellos así no le van a prestar tan fácil, porque el riesgo es de ellos. Y usted pensará, no, el riesgo es mío. Sí, usted tiene un riesgo en su negocio, pero esa plata, como lo han dicho ahí algunos, no es mía, o sea, me la prestaron. Estoy trabajando con plata prestada. ¿Quién asume el riesgo? Quien me la prestó, no soy yo. Por eso lo delicado, cuando se hacen préstamos, creo que aquí hay una persona que tiene ese negocio, para no nombrar, ¿no? Entonces, está prestando plata, él es el que está asumiendo el riesgo, que él le está prestando. No es el riesgo ya del señor ese que fue y le dijo, oiga, présteme la plata. Por eso entonces el seguimiento que hay que estarle haciendo en un banco, en una entidad financiera, piden a toda hora documentos, cómo va, van y lo visitan, cómo está, para mirar qué pasa.
porque el riesgo de esa plata no es suya, esa plata es de la entidad financiera. Y esa entidad es la que tiene que cubrir o mantener ese riesgo. Y si yo no la estoy trabajando en la empresa, yo le di la plata y quién sabe qué estará haciendo con esa plata a la persona que la di. Pues vaya y monitoreele, vaya y revise a ver en qué anda. Porque si no, el riesgo es suyo. Entonces dice, no, no le puedo devolver. Ah, bueno, yo lo amarré con una hipoteca, bueno, pero y ese no es el fin. El fin es que me devuelva la platica, no que me devuelva una hipoteca, un carro, una casa, una finca, no. Bueno, o si no los bancos estarían llenos de fincas, de vehículos, de equipos, porque todo tiene respaldo, pero ese no es el hecho. Entonces el riesgo lo asume quien me presta a mí los recursos. Y resulta que esa plata que me prestan sí tiene un tope. El costo de esa plata sí me dicen a cómo me la prestaron. Al 2%, al 1%, al 18% efectivo anual. Tiene un costo. Y ese costo que nos lo da cuando se saca el crédito o las entidades financieras, costo promedio de la deuda, se le aplica el famoso escudo fiscal. ¿Y qué es esto? Esto quiere decir que si yo tengo un crédito con una entidad financiera, le tengo que pagar intereses. O sea, unos gastos financieros. Devolver la plata, sí, pero más que devolverla, intereses que le tengo que pagar a una tasa determinada, a un costo. Al pagarle esos intereses a la entidad financiera, que se denominan gastos financieros, pues la utilidad de su empresa se va a disminuir porque tiene gastos financieros. Pensemos en dos polos opuestos. Una empresa que tiene mucha deuda financiera y una que no tiene nada de deuda. Arturo Calle, pues no es que no tenga nada, pero tiene muy poquito. O no se apalanca tanto con las entidades financieras. Arturo Calle, muy poca deuda. Y cualquier otra empresa, esta, Tesicolo, cualquier otra de las que ustedes están viendo, tiene bastantes deudas. Entonces, la del señor Arturo Calle tiene de gastos financieros muy pequeños, tendrá, pero muy poco. La otra empresa que ustedes están analizando, cualquiera de ellas, tiene gastos financieros bastante altos. Y al tener bastantes gastos financieros o altos gastos de intereses, la utilidad pues igualmente va a ser menor. Es inverso. Mayor gasto, menor utilidad. Entonces va a generar una utilidad más bajita. Y al tener menor utilidad, igualmente va a pagar menos impuesto de renta, porque el impuesto de renta se paga sobre las utilidades. Y si tengo menos utilidad, ¿y por qué tiene menos? Porque tengo créditos. ¿Y eso qué tiene que ver? No es que tengo que pagar intereses, y esos son gastos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que la utilidad se me disminuye. Ah, ¿y qué pasa si tengo menos utilidad? Menos impuesto. Entonces eso es lo que se denomina el escudo fiscal. Mientras que la empresa del señor Arturo Calle, que tiene muy poca deuda, muy pocos gastos financieros o intereses, pues genera utilidades más altas. Pero así como genera utilidades mayores o más altas, igualmente más impuesto de renta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí, por ejemplo, en este caso, la deuda que costaba el 12.24% efectivo anual, aquí yo me inventé este dato, yo no sé si lo saqué allá correcto, se convierte realmente ese costo en 8.20, porque se va a ahorrar el impuesto de renta, que es lo que hace aquí. Le quita al 12.24 el efecto del impuesto de renta, que para eso es esta tasa, la tasa de impuesto de renta del 33. Al quitarle a esto el 33 quedó convertida aquí en 8. Entonces, este costo de la deuda, que se denomina con escudo fiscal, eso es el escudo fiscal que se reduce por efectos de el menor impuesto de renta a pagar, ya aquí nos dice cuál es el costo de los dos recursos. ¿Cuánto le cuesta entonces la plata propia? 26,57% en el año 2019. ¿Y cuánto le cuesta la deuda financiera? 8,20%. Pues hay una gran diferencia, casi más de 3 veces. 3 veces más costosa la plata propia
que la plata prestada. A la plata propia no se le puede hacer eso del escudo fiscal, porque aquí no hay intereses, es plata de los socios, son los recursos que ellos han aportado, a ellos no se les paga socios, a ellos es al final, después de todo el ejercicio, que se le dan utilidades o dividendos. Pero aquí el costo es la parte financiera, los intereses. Entonces estos quedaron tal como nos dio, mientras que el costo de la deuda sí le hicimos un ajuste y que se reduce del 12 al 8% promedio. Entonces ahora sí viene la pregunta, ¿usted dónde quiere estar? ¿En el costo propio o en el costo de la plata prestada? Y depende de cómo quiera apalancar o cómo se esté apalancando su empresa. Y de ahí surge esta WACC. En este caso, voy a hacer aquí un ejercicio bastante diferente para que se vea. Vamos a colocarle a este una bastante plata, 156. Y este vamos a dejarlo pequeño, 2000. Va a ser una diferencia aquí grande. Relación deuda-capital, aquí estábamos diciendo, cada peso del patrimonio de los socios de Texicol en el 2019 tiene 6 centavos de deuda, muy poquita deuda con respecto al patrimonio. Mientras que acá, de cada peso del patrimonio de los socios en Texicol 2018 tiene 5 pesos con 47 de deuda. Entonces aquí le coloqué una deuda mucho más alta. Entonces quiere decir que en el 2018 Texicol se apalancó mucho más en deuda que en el 2019. O se apalancó más en deuda que en patrimonio. 156.000 millones contra 28.000 de patrimonio. Es mucho más alto aquí. Y en el 2019 fue al contrario. Se apalancó más del patrimonio, los recursos propios, que en deudas. Entonces veamos qué sucede. Aquí está el resultado final. ¿Dónde le dio la tasa más alta? En el 2019. ¿Por qué le dio más alta la tasa WACC? Este es un costo promedio. De lo que se trata es de que este costo sea lo más bajito. ¿Y cómo hacemos para que sea bajito? Pues depende aquí cómo se apalanque. Entonces aquí como el apalancamiento de deuda fue muy poquito en el 2019, 2.000 millones contra 32.000 de patrimonio, es decir, está tomando muy poquitos recursos del que menos le vale. ¿Cuánto le vale la deuda? El 8.20. Y está tomando recursos de donde más le cuesta, del patrimonio. ¿Cuánto le cuesta? 23%. Por eso le va a dar este 22 más cercano al 23 que al 8. Porque aquí tiene más apalancamiento propio, que es lo más costoso, que de deuda. Y en el otro año se acerca más es a la deuda. 12 está más cerquita de 8 que de 38. ¿Y por qué está más cerquita de la deuda? Porque tuvo más apalancamiento con deuda en el 2018. 5,47 veces por encima deuda por cada peso de patrimonio. Entonces, adquirió más deudas financieras y eso hace que el costo de esa plata pues cueste menos en Texicol. Pero también tiene riesgo, claro que sí, porque le debes a los bancos, ya como les dije, el que asume el riesgo es el banco o la entidad financiera por prestarle la plata. Ya mirará entonces cómo lo monitorea, cómo le hace seguimiento, etc. ¿Ok? Entonces, dependiendo la WACC de a dónde se aproxime más, su origen va a estar dado en cómo está el apalancamiento, más con recursos propios o más con deuda. Sabiendo que los recursos propios es la plata más costosa que la plata prestada de la deuda. Y ahí le va a dar ese promedio ponderado. Esa es la tasa WACC. Muy bien. Y ya pasamos entonces aquí a estos indicadores. Al ROA y al ROE. El señor ROA es un señor... ¿Sí lo conocen? Arroz ROA. Ese es el señor ROA. Entonces, cuando vean ustedes ROA, les pregunte qué es el ROA, ustedes me contestan. Es el señor ROA, el del arroz. 5. ¿Sí? No. No. No es el señor ROA. Es el retorno sobre los activos. Esto todo es en inglés.
Return on assets, retorno sobre los activos. ¿Y qué es esto? Aquí le dice, mira, aquí le está diciendo los activos y la rentabilidad del ingreso, o sea, la utilidad. Esto lo que hace es dividir estos activos, perdón, esta utilidad neta sobre estos activos. Así esto está todo protegido. Perdona, yo lo hice acá. Ah, bueno, aquí lo vio como rentabilidad. Utilidad neta por K37. Ok. Es que la rotación de activos. Ah, ya me acordé aquí cómo es que se hace esta división. Resulta que el ROA es fruto de dos indicadores. Está protegido, déjenme escribirles aquí. Desproteger. El ROA es el resultado de la utilidad neta sobre el total de activos. Ya saben que cualquier división, y como es aquí ya el resultado es en porcentaje. Entonces aquí ya no decimos por cada peso, sino por cada 100 pesos. Por cada 100 pesos del denominador. Del activo total, ¿cuánto hay en el numerador? Utilidad neta. Por cada 100 pesos de los activos totales de Tesicol en el 2019, se genera, se obtiene una utilidad neta de 7 pesos con 34 centavos. 2018, lo mismo. Por cada 100 pesos del activo total de Tesicol en el 2018, se genera una utilidad neta numerador de 4 pesos con 51 centavos. Ese indicador, cuanto más alto, mejor, porque es una relación de una utilidad sobre un activo, sobre los activos. Pues cuanto más alto, entonces aquí, mejor. ¿Cuál fue? El 2019. Adrián. Profe, ese puede ser negativo también, ¿cierto? Si la utilidad es negativa, la da negativo. Entonces peor, pues grave, ¿no? si aquí sí Ya. puede dar negativo. Si no tiene utilidad, por eso le escribe aquí utilidad o pérdida. Pues si da negativa, si hay negativo aquí pérdida, pues le va a dar aquí negativo. Y entonces ahí dice que Ok, por gracias. cada 100 pesos de activo total, ahí no dice genera, ni gana, sino pierde. Si es negativo, pierde lo que le dio. 1 peso con 20, negativo o lo que sea. Bueno, pero resulta que hay que hacerle una interpretación a eso. El activo total es la inversión de una empresa. Cuando hablamos de total activos, es el total de la inversión. Entonces, ¿cuánto tiene invertido Tesicol aquí? Tesicol tiene invertidos total activos 32.000 millones en el 2019, 28.000 millones en el 2018. ¿Y cuánto genera de utilidad? Eso es lo que estamos comparando. ¿Qué utilidad genera sobre la inversión? Entonces, por cada 100 pesos, en lugar de decir que de activo total, decimos mejor por cada 100 pesos de inversión total, sabiendo que los activos de una empresa son las inversiones que tiene la empresa. En lugar de decir activos, decimos cuánto tiene invertida Tesicol o la empresa que estén analizando. Entonces, de cada 100 pesos invertidos en Tesicol en el 2019, genera, porque dio positivo, o pierde, si le da negativo, genera 7 pesos con 34 centavos de utilidad neta. Pero resulta que este ROA se divide en estos dos indicadores. Están ahí. Este, a su vez, es el resultado de ventas. Primero hagamos la rentabilidad. Utilidad neta
sobre ventas por ventas sobre activo total. Que ese indicador se subdivide en dos indicadores más, que es utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activo total. ¿Y eso qué es? Que este primero es esto que está aquí, es la rentabilidad de las ventas, de los ingresos. Y este segundo que es la rotación de activos. Por eso aquí se hizo la multiplicación de este por este. Que es lo mismo que dividir utilidad neta sobre activos. Aquí se los demuestro. Si lo hacemos aquí como el primero, utilidad neta sobre activo total, debe darnos este 734. Ahí está, 734. Aquí está hecho es multiplicando estos dos, que es esta operación, multiplicar estos dos. Pero es lo mismo, porque ustedes ven que aquí las ventas quedaron en el denominador y aquí las ventas están en el numerador. Y como estamos multiplicando, pues aquí aparentemente las ventas se cancelan. Y queda utilidad neta sobre activo total, que es la operación original, utilidad neta sobre activo total. Entonces dirá uno, pues, entonces, ¿para qué se hace esta división? Pues si se cancela, precisamente se hace la subdivisión en dos para analizarlos por aparte. ¿Por qué? Porque hay negocios que tienen más rotación y hay negocios que tienen más rentabilidad. El resultado de 7,34 es la operación de una rentabilidad que tiene Tesicol de 5,94% y una rotación de 1,23. Este no son porcentajes, sino veces. Esta rotación, ventas sobre activos son veces. ¿Y qué quiere decir este 5,94? Esto ya lo sabemos, que de cada 100 pesos, es el porcentaje, de cada 100 pesos que vende denominador, obtiene, genera una utilidad neta de 5 pesos con 94 en el 2019. 2018, de cada 100 pesos que vende Tesicol en el 2018, genera, numerador, una utilidad neta de 3 pesos con 51 centavos. ¿Dónde le va mejor? Pues donde tenga mayor rentabilidad, 2019. Y luego la rotación. Y ahí está la operación. Y no es en porcentaje. Si no es en porcentaje, entonces es por cada peso, denominador, activos totales, que son las inversiones, por cada peso invertido en Tesicol en el 2019, se generan ventas, numerador, de 1 peso con 23 centavos. 2018, por cada peso de inversión en Tesicol en el 2018, genera, numerador, ventas de 1 peso con 28 centavos. ¿Dónde le fue mejor? En el 2018. Entonces, de la rotación, entre las dos rotaciones, la más alta, donde rota más las ventas de la empresa, en el 2018 tuvo mayor reporte de ventas con respecto a la inversión. Esto lo que quiere decir es cuánto logra vender una empresa en un año según lo que invierte. Y ahí están los casos típicos. Si vamos a hacer un comparativo, por ejemplo, el señor que tiene la venta de dulces en la esquina de la universidad, ahí a la salida. ¿Cuánto invirtió? Activos. Pues tiene una cajita, tiene una mercancía, tiene una sillita para sentarse. ¿Qué más tiene? Un sombrero para que no le dé sol, una sombrilla, tiene una mochila para echar ahí la plata, tener ahí los recursos. Una inversión, tiene una inversión. ¿Cuánto vende? De acuerdo a lo que tiene invertido. Otro señor ya no tiene esa cajita, ya tienes una tienda.
Entonces ya no tiene una cajita, ya tiene unos estantes, tiene más mercancía, tiene una inversión mayor. ¿Cuánto vende? Pues debe vender más por mayor inversión. Otro señor no tiene una tienda, tienes un micromercado, un poco más grande que una tienda, tiene más inversión, más venta. Otro no tiene micromercado, tienes un supermercado, más inversión, más venta. Otro ya no tiene supermercado, son grandes superficies. Éxito, ¿cuánto tiene invertido? ¿Cuánto vende? Va en proporción, más o menos, inversión a lo que vendo. Esa relación entre lo que invierto y lo que vendo, que es la rotación de las ventas, debería ser mayor que 1. Aquí en estos 2 años nos dio mayor que 1. 1.23, 1.28. Para que sea mayor que 1, pues que el numerador, las ventas, sean mayores que el denominador, para que cuando divida le dé mayor de 1, ¿cierto? Cuando le da menor que 1, pues al contrario, cuando es mayor el de abajo, el denominador, es mayor que lo que vende. Entonces esto lo que quiere decir es que una empresa o un negocio debe vender en un año, por lo menos lo que tiene invertido. O sea, igual o más de eso, mayor de 1. Habrá negocios que necesitan mucha inversión y son muy pocas las ventas. Hay negocios que requieren mucha inversión y lo que venden es muy poco. O sea, no compensa lo que se vende en un año contra la plata que tienen invertida. Son negocios de mucha tecnología. Yo, por ejemplo, estoy revisando algunos casos de esas empresas que yo les mando por ahí. No de las de ustedes, por eso no les mandé ninguna de esas. O no sé si haya una empresa de esas. Son principalmente los ingenios azucareros. Ellos tienen una inversión muy grande. Tecnología, en equipos, en maquinaria, en tierra. ¿Cuánto vale un terreno para sembrar la caña, por ejemplo? Allá en Valle del Cauca, esos son extensiones, miles de hectáreas. No sé si conozcan ustedes toda la región del Valle del Cauca, que esos son planicies y planicies sembradas de tierra, sembradas de caña, tierra sembrada en caña, pero hectáreas en millones de hectáreas, miles, pues no millones, miles de hectáreas. No quiere decir que todas esas tengan que ser propiedades de los ingenios, pero porque ellos también tienen terrenos en arriendo. O sea, no invirtieron, sino pagan un arriendo, porque no tienen cómo invertir. Pero si lo tienen invertido, esas tierras valen un poconón de plata. Lo mismo la palma. Inversión en palma, pues la tierra vale mucha plata y cada vez se ha valorizado más. Es que los que siembran palma, ahí hay otro negocio, que siembran la palma y solamente venden el fruto. Hay otros que siembran la palma y le extraen el aceite, tienen su planta extractora. A veces, muchas veces las plantas extractoras lo que hacen es comprarles el fruto a los que la siembran, que las cultivan. Pero sí, hay plantas extractoras que también son dueñas de cultivos. Pero entonces allá lo que vamos es que hay una inversión, unos activos bastante altos. Y las ventas de pronto no compensan lo que se vende. Erika. Profe, una pregunta, es que tengo como una confusión. ¿La TIR es casi igual a la ROA? No, muy diferente, no señora. Nada que ver. Eso es muy distinto. Ahorita les explico, si quiere, si nos da chance al final. Bueno, es que ese es un tema de TIR y yo sé en sus proyectos que haya habido muchas discusiones. Yo hace muchos años dejé de ser director de proyectos en el IPRES. Yo fui mucho tiempo director, dirigí muchísimos proyectos cuando se hacían los concursos de planes emprendedores. Por ahí tengo mis estatuas que ganaba premios con los muchachos. Los ganaban eran ellos porque yo les dirigía los proyectos y salían airosos con sus proyectos. Y por ahí me llamaron una vez para sus profesores de proyectos para ver qué opinaba y yo les di mis opiniones con respecto al manejo de unas plantillas y cosas, pero no quisieron aceptarle. Bueno, háganlo allá ustedes como quieran. Yo en eso hice muchas plantillas y tengo muchas
¿cómo se denominan? Muchos informes para hacer evaluaciones de proyectos, en TIR y todo lo demás, incluso en la especialización donde yo dicto en gerencia de proyectos, ahí también volvemos a repasar todos esos temas. Pero ahorita al final les hago una aclaración de esa tasa interna de retorno. Entonces el ROA. El ROA, entonces les decía que es la combinación de estas dos, una rentabilidad y una rotación. Porque depende de dónde tenga más. Mire un ejemplo sencillo. Voy a calcularles aquí dos ROAs iguales. El ROA de dos empresas. ROA empresa A, ROA empresa B. Ambas dieron 8%. Si no se hubiese hecho la separación entre estas dos, uno diría, ah, ambas tienen lo mismo. Pero resulta, este es el ROA, resulta que la rentabilidad de una y la rotación son distintas. Entonces, más bien aquí digamos más que ROA empresa A y empresa B. La rentabilidad de una, por ejemplo, fue el 7,25%. Entonces, la rotación de esta fue este no es en porcentaje, este es el número de veces de 1,10. Y esta empresa tuvo una rentabilidad del 0,88%. Luego la rotación de esta empresa es de 9 veces. Ahí está. Al multiplicar las dos, rentabilidad por rotación, da el 8. En ambas, mire, está. Rentabilidad por rotación, 8%, porcentaje. Lo mismo acá. Rentabilidad por rotación, 8% en porcentaje. De cada 100 pesos invertidos en A, genera una utilidad neta de 8 pesos. De cada 100 pesos invertidos en B, genera una utilidad neta de 8 pesos. ¿Son iguales? Sí, son iguales las dos empresas y son muy diferentes. Porque la una tuvo rentabilidad de 7.25 y la otra fue rotación alta de 9.09. Entonces ese resultado que obtiene en la empresa A es basado en rentabilidad más alta. De cada 100 pesos que vende, se gana de utilidad neta 7 pesos con 25. Entonces que la empresa B se gana muy poquito. De cada 100 pesos que vende, no se gana ni un peso, 88 centavos de utilidad neta. Y en rotación es al revés. La empresa A, de cada peso invertido, genera ventas de 1,10 pesos. Alcanzó a pasar de 1. En la empresa B, de cada peso que vende, de cada peso invertido, genera ventas de 9 pesos con 9 centavos. Vende mucho más que esto, pero gana menos. Y al multiplicarlos, ambas dieron el mismo ROA. Por eso es que aquí cuando dice ventas y ventas, dice uno que se cancela, que qué bobada esto, cancélela. No, no es ninguna bobada, porque hay que separar y saber en dónde está más, dónde está marcada la empresa A y la empresa B, un año y el otro. Para el caso de Tesicol, ¿dónde fue más? ¿Fue más en rentabilidad o en rotación? Pues más alta fue la rentabilidad, 5,94% contra rotación de 1,23. Entonces, Tesicol, su ROA en ambos años está más marcado en rentabilidad, aunque aquí la rentabilidad fue más bajita, 2018, que las rotaciones, y que la rotación mejor fue en el 2018. Pero esta rotación del 2018 no alcanzó a ser superior a la rentabilidad de la empresa. Perdón un segundo, ya
Entonces, el caso de Tesicol, fue mejor la rotación. De los 2 años, la mejor rotación fue la más alta, 1.28, mayor de 1. Y la mejor rentabilidad fue la del 2019, 5.94. De cada 100 pesos que vende se genera utilidad neta de 5 pesos con 94. Al final del ROA, el más alto fue el 2019. ¿Por qué? Porque obtuvo mayor rentabilidad. Entonces, cuando uno pregunta, ¿y dónde se originó el ROA de la empresa suya? ¿En rentabilidad o en rotación? Entonces, aquí lo vemos que en ambos años está más en rentabilidad, fue más alto que la rotación. Aquí en el ejemplo que les di, ambas empresas con un mismo ROA, el origen de la empresa A es en rentabilidad, el origen de la empresa B es en rotación. ¿Ok? Para eso es, para separarlos. El ROE es el retorno sobre el capital. Siglas en inglés, Return on Equity. Equity es el capital de las empresas, o sea, el patrimonio, que los gringos llaman capital, para nosotros es patrimonio. Entonces, simplemente de cada 100 pesos, como es el porcentaje, 100 pesos de patrimonio que tienen los socios en Tesicol 2019, ¿cuánto genera de utilidad neta? 7 pesos con 34, pues es la división entre utilidad neta sobre patrimonio. 2018, de cada 100 pesos que tienen los socios en patrimonio 2018, ¿cuánto generan de utilidad neta? 4 pesos con 51 centavos. El más alto, el mejor. ¿Por qué fue más alto el 2019? Porque tuvo más utilidad neta. El patrimonio casi muy igual, 28 a 32, la utilidad sí casi el doble, de 1000 a 2000. Muy bien, ahí ya tenemos nuestro ROA y nuestro ROE, y ya aquí vamos llegando a Pénjamo. ROIC, retorno sobre la inversión en capital. ¿Qué es esto? Pues esto es que la empresa hace unas inversiones. Este es el capital invertido en la operación de la empresa. ¿En qué invirtió? En unos activos fijos y en un capital neto de trabajo. Los activos fijos allá de sus empresas, de donde les dije, propiedad, planta y equipo. Estos que lo van a sacar allá de propiedad, planta y equipo de sus empresas. Y el capital neto de trabajo es de la suma de la cartera más los inventarios menos los proveedores. Que si les daba negativo, ya lo dijimos, si a alguno le daba negativo, sabían ya que el negativo quería decir que desinvierte, que libera recursos, no que era malo. Erika. Profe, qué pena, ¿esto qué es el ROI? ¿Cómo? ¿Qué es el qué? El ROI, retorno sobre la inversión. De capital. Gracias. Retorno sobre la inversión de capital. Ok, entonces de ahí sale de este capital neto de trabajo y de este activo fijo. Esas son las inversiones en operaciones, es el capital invertido en la operación. ¿La puede bajar la mano, Erika? El capital invertido entonces en la operación está dado por la suma de esos dos. Lo que tenga en propiedad, planta y equipo. ¿Qué es esa inversión? La bodega, los equipos, las máquinas, los equipos de cómputo con el software, las herramientas, los vehículos de transporte, los camiones, la flota de transporte si tiene, toda la inversión fija, terrenos y toda la inversión en su capital neto de trabajo. ¿En qué se invierte? Se invierte en los clientes, cartera, cuentas por cobrar, se invierte en los inventarios, otra inversión. ¿Y en qué no se invierte? Con los proveedores. Los proveedores ayudan a financiar, a apalancar esa operación de capital de trabajo. Entonces, como en los almacenes de cadena, tal vez como ya se los dije, la financiación con proveedores es muy importante.
Un almacén de cadena le paga al proveedor a los 120 días, si no es con más plazo, 150. Entonces se apalanca, se financia con el pobre proveedor, es el que lleva. Y a veces las empresas son felices buscando que les homologuen sus productos, o sea, que se los vendan en un almacén de cadena, en un Éxito, en un Jumbo, en un almacén de esos, que porque haya mucho vender. Pero ¿cuándo le pagan, señora? ¿A usted cuándo le van a pagar esa mercancía? Y no me importa, pues eso es inversión suya, ese es su capital de trabajo, esa es su plata ahí que no le ha retornado. Entonces, ellos se financian, los almacenes de cadena, con los pobres proveedores. Por eso ellos no tienen capital neto de trabajo positivo, sino antes por el contrario negativo. Porque al restarle esa suma de proveedores, eso les da negativo y eso no es malo, eso es que no necesitan invertir en capital de trabajo, que desinvierten o liberan recursos. Entonces, ¿de qué se trata? Pues que su inversión en la empresa sea lo menor posible, que cómo sería bueno un negocio que no tenga que invertir mayor cosa, ¿no? Todo virtual, por ejemplo, que tengo un equipo de cómputo. Así son muchas las plataformas. Netflix, Airbnb, todas esas plataformas que no tienen sino tecnología de equipos y no son dueños ni de las películas, bueno, todos los de transporte también, Uber, no tienen sus taxis, no tienen sus carros, una plataforma, una inversión ahí en una plataforma. Sí, vale plata, pero tienen una inversión ahí. No compraron un local, no tienen un terreno, no tienen unos inventarios, no tienen unas cuentas por cobrar, todo es efectivo y tan de una, les llega la platica y ya. Inversión pequeña. Entonces, cuanto menos se invierta, pues mejor. Por eso cuando tengo negativo el capital de trabajo, qué maravilla, porque entonces esa inversión va a ser más pequeña, va a restar, no va a sumar. Muy bien. Entonces, esta es la inversión de Tesicol. Los activos fijos y ese capital neto de trabajo, eso es lo que se llama el capital invertido en la operación, que es el retorno sobre esa inversión de capital, esta inversión de capital. ¿Y en qué consiste este ROI? Que es la famosa utilidad operacional después de impuestos, UODI. ¿De dónde sale esa UODI? De una utilidad operacional a la que le quitamos el impuesto de renta. No es la utilidad neta, no, es diferente. Si uno dijera, pues, profe, después del impuesto de renta queda la utilidad neta, entonces, ¿por qué no tomo esta utilidad neta? Porque esa no es la que se utiliza la utilidad operacional, la de la operación, que es más importante que la utilidad neta, porque esta es la operación de cada negocio. Entonces a esa utilidad operacional se le quita el impuesto de renta y genera la famosa utilidad operacional después. Si es después, es quitándole después de impuestos. ¿Y qué se hace con esa utilidad operacional después de impuestos? Se divide entre este capital invertido, entre los activos fijos y el capital neto, que es la suma de esos dos, ese es el capital. Entonces, al dividir 2.553 millones, utilidad operacional después de impuestos, sobre ese capital invertido, 18.527, genera este ROIC. ¿Y qué significa? Que como es en porcentaje, de cada 100 pesos de capital invertido en la operación, o sea, de la suma de estos dos, activos fijos y capital neto de trabajo, de cada 100 pesos de estos dos invertidos, capitales invertidos en la operación, se generan, se obtienen, si es positivo. Si es negativo, se pierden, se destruyen, más que desvalorizar, se pierden. Aquí en este caso positivo se generan 13 pesos con 78 centavos de UODI, utilidad operacional después de impuesto. ¿Cuál es mejor? El que sea más alto. ¿Por qué fue más alto el 2019? Porque hubo una UODI
más alta que en el 2018. La inversión antes, por el contrario, fue más alta. Ya sabemos que esta inversión, este capital invertido, cuanto más pequeño, mejor, porque se va a dividir aquí. Y si voy a dividir entre una cifra pequeña, el resultado me sube. Si divido entre una cifra alta, mayor inversión, se me baja esta rentabilidad. Hay mucha inversión, pues menor retorno. Poquita inversión, mayor retorno. ¿Ustedes saben cuál es la mejor inversión que hay de una actividad? La de menos riesgo y la menor inversión, y casi todo es utilidad. ¿Cuál será? Menos riesgo, muy poquita o nada inversión y ya hay utilidad o se genera rentabilidad, muy buena rentabilidad. Es un chiste, pero es la verdad. ¿No? ¿No saben? ¿No se imaginan de chiste cuál es? Le pongo la cámara para decirles. ¿No? ¿Alguien no? El señor que se para en una esquina de un semáforo y pone la mano. Usted le da 100 pesos, le da 500 pesos, le da 1000 pesos. ¿Qué inversión tiene ese señor? ¿Cuánto invirtió? Pararse ahí, al sol y al agua. Está invirtiendo en su salud. Bueno, todos invertimos en salud porque todos trabajamos. ¿Y cuánto se gana? 100 pesos de utilidad. ¿Sobre una inversión de cuánto? Lo que haga en un día, 5.000, 10.000, no sé cuánto harán, bueno, lo que sea, una plata. Un peso que recoja es totalmente rentable, porque no hay inversión, no hay riesgo. ¿Qué arriesga el señor? Sí, que lo atropellen. Bueno, Dios no quiere. Que le pase algo ahí en la calle. Es la inseguridad, bueno, es todos los temas, pero a lo que me refiero es a eso. Que cuanto menos invierta uno, menos inversión se tenga que hacer. No quiere decir entonces que si ustedes tienen sus negocios, entonces a partir de mañana no voy a comprar nada más. No, tampoco, porque el negocio entonces no prospera. Lo que me refiero es la relación, la proporcionalidad que debe haber entre lo que invierto y lo que me renta, lo que me rinde. Esa relación. Por eso les hago el símil de la persona que se para en un semáforo. Bueno, este ROI sin depreciación y ROI con depreciación, ¿en qué se diferencian? El ROI normalito es el de la utilidad operacional normalita. Y el ROI con depreciación es que a esa utilidad operacional le sumamos ahora la depreciación, no es más. Por eso se llama con. Entonces es más alto. Es más alta esta rentabilidad. Es lo mismo que el anterior. ¿Este qué quiere decir? Que de cada 100 pesos que se invierten en el capital, tiene capital invertido en la operación Pesicol en el 2019, genera 21 pesos con 17 centavos de utilidad operacional después de impuesto con depreciación. Aquí en este no hay que decir sin depreciación, porque la utilidad operacional después de impuesto ya viene así, sin depreciación. Aquí se le hizo un ajuste. Coja esa y ahora súmele la depreciación. ¿Y por qué se la sumamos? Porque como esto no significa salida de dinero, esta empresa no tiene que pagar, pues súmesela, porque eso es también parte de esas utilidades de la compañía. Y con eso terminamos en el EVA. El EVA se calcula, ahí están dos métodos, que dice método 1 y aquí método 2, que es el mismo resultado. El EVA se calcula el capital invertido en la operación, KIO, digámoslo así, por el ROI menos el WACC.
Eso es lo que hace aquí. Capital invertido en la operación, capital invertido en la operación. ¿Y de dónde salió? Del activo fijo más el capital neto de trabajo. Cuanto más pequeño, pues mejor, menos inversión. Multiplicado por la resta de ROIC menos WACC. Por eso hablamos de EVA sin depreciación y de EVA con depreciación. Porque tenemos dos tipos de ROIC. ROIC sin depreciación y ROIC con depreciación. Pues están los dos. Y entonces resulta que esta resta que estamos haciendo aquí, ROIC menos WACC, hay una resta. Esa resta puede ser negativa o puede ser positiva. ¿Cuándo es negativa? Pues cuando es más alto WACC que ROIC. ¿Y qué es eso? ¿Qué son estos? Esta es la rentabilidad de la inversión. ¿Y esto qué es? Ya los dije, este es el costo promedio ponderado de los recursos. ¿Cuánto vale, cuánto cuesta la plata invertida en Tesicol? ¿Qué costo tiene promedio entre lo propio de los socios y la plata prestada con las entidades financieras? Ese es el costo, cuánto cuesta. Y esto es lo que rinde esa inversión en Tesicol. ¿La idea cuál es? La idea pues es que el ROIC sea más alto, mayor que el WACC. Cuando el ROIC es mayor que el WACC, da EVA positivo. Positivo. ¿Y eso qué es? Que genera valor económico agregado. Y cuando es al revés, ROIC menor, no es mayor sino menor que WACC, eso da EVA negativo. Y si hay EVA negativo, no genera, destruye valor económico agregado. Y ya a ustedes les da el resultado o en rosadito pollito o en azulito pollito. Si el resultado les da entre paréntesis y en rosadito y en rojo el número, es negativo. Y si les da azulito, es positivo. Entonces aquí el caso de Tesicol, el único año que generó EVA positivo fue en el 2018 y fue con depreciación. Miremos a ver si en el 2018 el ROIC es mayor que el WACC. ROIC mayor que el WACC para que sea positivo. ¿Cuánto fue el ROIC? ¿Cuál ROIC vamos a tomar aquí? Aquí nos dice que con depreciación. Entonces el ROIC con depreciación en el 2018. ¿De cuánto fue? ROIC fue 13,30%. ROIC debe ser mayor que WACC para que aquí hubiese dado positivo. ¿Y cuánto fue el WACC? 12,81. Fue un poquito mayor el ROIC que el WACC. ¿Sí ve cómo influye este WACC? Y eso aquí porque me lo inventé. Porque aquí yo le coloqué mucha deuda para que aquí diera más poquito este costo. Cuanto más poquito sea este costo, pues va a dar positivo ese EVA. Mientras que en el 2019 el WACC es más alto, 22,20, y el ROI nunca es mayor de 22,20. En el 19 fue de 21 y fue de 13. Pues ahí en esos años va a ser negativo, porque ahí el ROI va a ser menor que el WACC. Entonces cuando haga la resta, da negativo, multiplicado por ese capital invertido, le da un valor negativo. Estos son pesos, valor en pesos. Entonces, ahora viene ya aquí lo último, que es la participación. Esto es bien importante. Déjenme, les cambio aquí un datico para que veamos a ver qué pasa. A ver, ¿cómo hago para que nos dé aquí 79? Hagamos aquí otro cambio. A ver si nos da positivo. El otro año 2019. Sí, pero me dio mucho. Pero quiero que me dé menos, entonces bajémosle o subámosle aquí a este. Haciéndole un cambio para que analicemos una cosita. Yo tampoco. No, toca bajarle mucho, entonces.
espérenme. Subámosle a este más. Ahí, ¿qué pasa? No. Seguimos todavía en desventaja. Entonces pongámoslo en Dios. Ahí. Casi a lo que yo quiero que lleguemos. Ahí está. Pero espérese, me faltó un tris, 12, 500, a ver, que no me pase mucho. Ahí está, correcto. Mira, ahí está un resultado en que 2 años fueron positivos. 2018 y 2019. ¿Cuál año fue mejor? ¿2018 o 2019? Hola, se fueron todos. Quedaron dormidos. Menos mal. Hola, Sergio Adrián. El 2018, ¿Por qué mejor el 2018? porque se acerca más a positivo, se acerca más a 1. ¿Cuál? Ahí en el que, ¿en qué? Eva sobre las ventas, Ah, bueno. menos 1,89. Ah, ya, se está mirando es este de arriba. No, yo les digo estos azules. Estos dos Ah, ok. azules. De estos dos azules, ¿cuál es mejor? 217 o 207. Bueno, terminemos porque yo tengo otra clase. A ver. Aparentemente es mejor 2019. Mayor valor, 217 millones. Cuanto más alto, mejor, positivo. Cuando es negativo, cuanto más bajito, mejor. Mejor 2018, más bajito que 2019. Pero no nos debemos fiar o confiar solamente en los valores, porque los porcentajes me dicen mucho más que los simples pesos. Estos son los pesos del EVA. Quiere decir que en el 2019 Tesicol generó valor económico agregado de 217 millones de pesos. Recuerden que están las cifras en millones. Y que en el 2018 Tesicol generó valor económico agregado por 207 millones de pesos. Aparentemente mejor 2019, más valor económico agregado. Pero cuando se divide ese EVA sobre las ventas de cada año, me está diciendo aquí lo contrario. Aquí me está diciendo que en el 2018, de cada, como es en porcentaje, de cada 100 pesos que vende Tesicol en el 2018, generó EVA, valor económico agregado, de 57 centavos. Mientras que en el 2019, de cada 100 pesos que vendía Tesicol en ese año, generó valor económico agregado EVA de 53 centavos. Entonces, los pesos pueden ser más altos en el año 2019, pero el porcentaje con respecto a lo que vende fue mejor en el 2018. Entonces, es mejor este resultado de 207 con respecto a las ventas de ese año que los 217 con respecto a las ventas de ese año, que es de un menor porcentaje de participación. Eso es todo. No lo molesto más. Para aclararles lo de la TIR que preguntaba la niña Erika. La tasa interna de retorno es una rentabilidad que se calcula para los proyectos. ¿Cuánto rinde un proyecto? También existe la famosa TIR modificada, que es más real. TIR verdadera. Es de mejor aplicación que la TIR solita, porque en la TIR modificada se incluyen los dos efectos, el de financiación, el de apalancamiento con crédito y el de apalancamiento propio. Ese es el de la TIR modificada, que también en Excel la calcula como TIR-M, de ahí le pide los datos. Y por eso venía, que les decía yo, de la famosa discusión, porque los proyectos se tienen que evaluar es con respecto a una tasa WACC.
que allá decía una vez Querubino, no sé quién, que no, que ellos no sabían calcular, y si conmigo ven la tasa WACC, yo les enseñé cómo es, qué es lo que quiere decir, ahí tienen una fórmula. Entonces, ¿cómo van a llegar a proyectos a decir que no saben? Sí saben, ¿qué es? Esta es la famosa tasa de descuento en los proyectos, es la que se tiene que utilizar para descontar un proyecto. ¿Cómo calcular la WACC? Pues, si se quiere a lo colombiano, no con todas estas indicaciones que son las reales, como ya les expliqué, que nos tocó acudir a mercado americano y ajustarlo a lo colombiano. Si se quiere hacer a lo colombianito, también se puede hacer. Lo que pasa es que queda ahí un poco no tan católico, pero bueno, se puede también aproximar. Pero lo ideal es hacerlo siempre, evaluar esa TIR que me está dando, cuánto le dio la tasa interna de retorno, el 30, el 15, el 40, el 20%, contra la tasa WACC, para saber si es bueno o no, si es viable o no el proyecto. Pero ese es tema que no me compete a mí en este momento, sino que me pidieron una aclaración y entonces quería hacerla entender. ¿Listo? Bueno, señores, los dejo hasta acá. Nos Gracias, veremos profe. entonces en la próxima actividad. Que les rinda. Ya terminan ahí sus ejercicios. No Listo, vinieron profe, sino gracias. 8 personas, vean, 8. Después cuando les pregunten la sustentación, tendrán que revisar esto. No vinieron más. Nos vemos entonces. Chao, chao. Adiós. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, chao. Chao.